Para mí es un gran placer darle la bienvenida hoy a este conversatorio que se realiza. El conversatorio se llama Sentidos Históricos de la Paz y la Construcción de la Democracia y la Inclusión. Mi nombre es Francisco Ortega, soy profesor de la Universidad Nacional y director del Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz. El Centro de Pensamiento organizó o coordinó un conjunto de investigadores amplios a lo largo de 4 años. Y durante esos 4 años desarrollamos la exposición que ustedes tienen en pantalla, Sanadurías, Mediaciones para tejer sentidos de la paz. Noten como la paz está un poco rota y al final es con toda la intención de fragilizar precisamente esas certezas que tenemos en torno a la paz. Los invitamos a que la recorran. La exposición está aquí la sala adyacente a este auditorio, la sala llamada El Parqueadero, es un trabajo, como les decía yo, de 3 años largos, sostenidos con el apoyo de Ciencias, con el apoyo también de diferentes instituciones francesas y con el apoyo, claro está, también de la Universidad Nacional. En ese proyecto de la exposición partimos de un principio, y era que la paz no es algo evidente, no es algo transparente. De cierta manera, de manera muy intuitiva nos relacionamos con eso que llamamos paz. Suponemos precisamente que es un anhelo al cual evidentemente todos queremos llegar. Es difícil encontrarse con alguien que abierta y deliberadamente decide que no quiere la paz. Y si eso es así, la pregunta siguiente siempre es: ¿y por qué es tan difícil mantener o construir una sociedad en paz? Parte de esa tensión que está precisamente ahí es comprender que la paz no es precisamente un concepto transparente, no es un concepto evidente, que además se llena de contenidos y de experiencias muy particulares, que esos contenidos y experiencias muy particulares pueden con frecuencia ser precisamente proyectarse como anhelos incluso opuestos, muy diferentes incluso opuestos. Por lo tanto, no es gratuito que la paz, la invocación a la paz sea con frecuencia también una invocación o una movilización o una causa, si se quiere, para la guerra. El conversatorio que tenemos hoy es un conversatorio, como les decía, el título del conversatorio es Sentidos Históricos de la Paz y la Construcción de la Democracia y la Inclusión. Este conversatorio explora precisamente por la importancia de estudiar los diversos sentidos que la paz ha tenido a lo largo de la historia y su relación con la construcción de la democracia, el reconocimiento de la diferencia social y política y la inclusión. La paz, ya lo decía, no ha sido ni es una ni única. La capacidad de la paz para absorber múltiples e incluso antagónicos sentidos permite que con frecuencia la vocación de la paz sea precisamente la antesala a la guerra. Una historia conceptual de la paz, le llamamos así porque de cierta manera lo que queremos reconocer es precisamente que la paz es uno de esos vocablos absolutamente centrales en la experiencia cotidiana, en las formas en que construimos nuestra coexistencia, pero también se hacen posibles los lazos y las formas de concebir al otro, sea ese a un nivel local, ¿verdad?, regional o internacional. Entonces, una historia conceptual de la paz nos lleva a descubrir nuevamente, no nos debe llevar a pensar esos ideales nobles que hemos perdido de vista en el camino. Nos lleva, en cambio, a desentrañar las paradojas propias de la paz, las contradicciones propias del concepto que convoca a imaginar con pasión la armonía de un nuevo orden, a menudo desde orillas irreconciliables y sin herramientas para tramitar las diferencias con civilidad. Bueno, eso quiere decir que a lo que nos convoca esta mesa es a pensar de manera más compleja la paz, ¿verdad? Y pensarla de manera histórica en torno a lo que han sido sus sentidos, sus significados, es poner sobre la mesa esas complejidades. Los participantes en esta mesa responderán a través de sus intervenciones las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la importancia de la historia conceptual de la paz para la construcción de una agenda de construcción de paz en el presente? En segundo lugar, cómo la historia conceptual de la paz en otro momento de la historia, por ejemplo,
la Edad Media o la Ilustración, ¿verdad? O en el presente, ¿verdad? En el siglo XIX o en el presente, o en otros lugares, por ejemplo en Europa. Nos ayuda a comprender las dificultades, potencialidades y posibilidades políticas que enfrentamos para construir la paz. ¿Cómo dialoga una historia conceptual de la paz europea, una historia conceptual de la paz mestiza, con la historia colonial a la que se han enfrentado los pueblos indígenas del continente? Y finalmente, cómo los sentidos y prácticas históricas de la paz de estas comunidades indígenas pueden dialogar con la historia de la paz en otras latitudes. Tenemos también el apoyo de la traducción de Edward Helwine, que estará en cabina y que nos está ayudando a que la conversación sea muchísimo más fluida. Muchísimas gracias a su asistencia y apoyo. Tenemos en la mesa la moderación que va a llevar a cabo Margarita Garrido. Margarita Garrido, antigua directora de Conciencias, no puedo sustraer de mencionarlo, directora también de la Luis Ángel Arango hace ya unos años, colega, amiga, profesora ya independiente, pero sigue siendo profesora, editora de un libro que realmente es pionero en Colombia, que se llama Historia de la Paz en el siglo XIX en Colombia. Le cambié el título, ¿verdad, Margarita? Sí. ¿Cómo es el título real? Paz en la República. Paz en la República. Debería saberlo porque fui yo el que lo presenté en la feria del libro hace ya unos 3 o 4 años. Paz en la República es un libro realmente extraordinario que es pionero en este sentido, en abrir precisamente, invitarnos a pensar cómo se construye y cuáles han sido los momentos de paz en nuestra historia colombiana, que por lo general se ve exclusivamente como una historia de guerra y de violencia. Ella fue la editora y trabajó con otros autores en eso. Tenemos también en nuestra mesa a Estela Gerbas, profesora de Historia de Rusia y de Historia Europea en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, y miembro de la Royal Historical Society, también en Inglaterra. Es una investigadora asociada en el Departamento de Historia también de la Universidad de Harvard y profesora visitante de vez en vez en la Escuela de Verano de Harvard desde el 2015. Sus intereses de investigación incluyen la historia intelectual, la historia global de Europa, con especialización en la historia de la paz y el mantenimiento de la paz, así como la historia intelectual y marítima de Rusia en la época moderna. Estela es autora de un libro que ha recibido grandes reconocimientos y ha sido muy bien recibido. Es un gran libro, Conquering Peace from the Enlightenment to the European Union, Conquistando la Paz desde la Ilustración hasta la Unión Europea, un libro muy completo publicado por Harvard University en el 2022, exacto, recién 2021. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Amazon te puede decir cuánto cuesta. Pero yo creo que eso está en Amazon y entiendo que también, está en ebook. Sí, pero está en ebook, así que se puede enviar. Bueno, nos acompaña también a la mesa el profesor Thomas Hickler. Tanto con Estela como con el profesor Hickler he estado con la profesora de estudiantes como con el profesor Hickler he estado en contacto y en trabajo durante varios años, así que también es un placer tenerlos acá, les agradezco mucho haberse desplazado desde sus lugares para compartir con nosotros. Presento ahora sí a Thomas Hickler, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Normandía, miembro fundador y el actual director del Instituto para la Paz en Francia. Sus campos de investigación son la historia y la teoría de las relaciones internacionales, las culturas del conocimiento y las guerras en las sociedades. Es autor también de un libro muy importante, pionero, en el 2011-12, Paradoxes of Peace, ¿no? Paradojas de la Paz, un libro también muy importante que recogió un conjunto de intervenciones y trabajos claves. Finalmente tenemos en la mesa que nos acompañan a dos investigadores locales igualmente muy importantes: Liliana Chaparro, profesora de la Universidad de Santo Tomás e investigadora también del Centro de Pensamiento Pluralizar La Paz.
ya es autora de un manuscrito que está en este momento va hacia la publicación, se llama La emergencia de la violencia sexual en el conflicto de Colombia 1990-2008, un gran libro, un gran manuscrito que espero que veamos publicados muy pronto. Y Kevin Ramírez, estudiante doctoral de la Universidad Nacional y investigador también del Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz y uno de los investigadores de apoyos fundamentales para la exposición Sanaduría, mediaciones para el sentido de la paz. Con eso le doy la palabra a Margarita. No sé si quieres decir un par de palabras, por favor, antes de comenzar. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación de todos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y por favor al público asistente a la audiencia. Creo que lo mejor es que vamos empezando, cada uno de ellos tiene una presentación y después haremos las preguntas, las pueden ir anotando porque son temas diversos, un poco vamos de lo conceptual a la historia, pues más historia de los conceptos. Entonces creo que el orden es que primero tal cual, como estamos aquí. Entonces, bienvenida Estela y te doy la palabra. ¿Tú primero? Sí. Sí, había dicho que Tomás. Es que me cambiaron. I think so, if not mistaken. That's fine for you. We kind of agreed on this order because there is some chronological order indeed. So first of all, thank you so much. Thank you so much for having me. It's a huge pleasure to be here, and it is indeed very, very stimulating in all kinds of senses. It is first of all my apologies for not being able to express myself in Spanish. I understand some, but unfortunately utterly unable. So sorry for that. So my presentation will be on the conceptual history of peace, obviously, because this is the topic here. And chronologically, I will cover a very long period ranging from the Middle Ages, particularly the end of the Middle Ages, until the Enlightenment, and Stella will then take up from there and take us to much more recent times. So in order to give you an overview, the structure of what I would like to talk about in the following one, I'm basically interested in two important conceptual shifts. The first from the Middle Ages, and my first part here will be on the Middle Ages, which I will address in the second step, the impact of the religious reforms and hence the religious civil wars in Europe of the 17th century, and that led to political and also conceptual reconfigurations that came fully to blossom during the 17th century. So 16th, 17th century will be my second part, and lastly I will talk about the Enlightenment discourse about peace and hence about the 18th century. Right, so to start with the Middle Ages, you might wonder why we should care about the Middle Ages here, and Francisco invited us to reflect about the importance of conceptual history in the longer run. Well, the Middle Ages are indeed very interesting for a whole variety of reasons. Among them is the fact that political scientists for quite some decades have been arguing that we might be living in what they call a neo-medieval world. What does it mean? It means that today, at least for a couple of decades, we might be in a political configuration in which there is state sovereignty, certainly, but state sovereignty which is in a link with different levels of power, supranational, infranational,
So different levels that are intertwined. And I'll try to spell this out with relation to peace. The medieval outlook was crucially shaped through concepts by St. Augustine, also known as the father of the church. St. Augustine is a very important reflection on peace in the 19th book of the City of God, and he places peace at the top of our values. He actually thinks that it is the highest of all goods. And as such, what is that? And as such, the peace is intimately linked to an idea of justice. No. And as such, it is intimately linked to an idea of justice. That is important. Augustine, furthermore, distinguishes between what he calls an eternal peace, which can only be realized in God, and an earthly human temperance, which might be a reality for us humans. Peace, in other words, according to this concept, is full reality only in God, and we humans, precisely because we are humans and not God, can only imperfectly participate in this divine reality. So what does this mean on the level of humans? On the level of humans, this means that peace is linked always and necessarily to concrete legal orders. It has even been argued, quite convincingly, that for the Middle Ages, peace and a legal order is the same thing. However, as I said at the beginning, there is a multiplicity of legal orders on different levels. There's a multiplicity of authorities, ranging from the Pope and the Emperor to kings, their vassals, and so forth. Hence, there is a variety of authorities and legal orders, and hence a variety of pieces. Which concretely means that within any of those pieces, and that is particularly important potentially for us today, within any of such pieces, certain degrees of violence were indeed permitted. And this was not in contradiction to the idea of peace. For instance, in some pieces, fighting could be permitted on several days of the week. That was still peace. Or certain weapons could be allowed and others could be forbidden. That was still peace. So an idea that is completely foreign to us today, obviously, because the binary distinction between war on the one hand and peace on the other simply did not apply from this Middle Ages. The idea of peace is always linked to concrete order in which some degree of violence is permissible, and the other not. Right. So I would like to spell this out, and I will go over there. Through this very interesting and quite well-known visualization of peace, which can be found from the 13th century. Many books have been written on these. These are frescoes from the City Hall in Siena in Italy, and a series of frescoes that are known today under the heading of the good and the bad government. And by the time, they were known as War and Peace. Here, this is the allegory of the good government, and this is the center part of this series of frescoes. So the analogy of government is, as you can see here, dominated by two important figures. The first one is her, which is justice, recognizable at the balance on the two sides of the Aristotelian justice anyway. So this is justice. She is looking, and that is important, to the divine wisdom above her head. So from the divine stems justice. What you cannot see very well is that you have a rope here from the two sides of the balance that goes then through the
the community of the citizens of Senna according to the different estates, and that links justice through the community of the citizens to harmony, concordia. So the idea is quite simple here, that you have justice which is linked to the divine and which is linked to harmony of civil harmony. As to harmony, she sit in the midst a series of other female figures which are representations of other virtues, and I'll go quite quickly over them, because the most important for our purposes here is obviously this lady here in the middle. And who is she? Pax. This is peace. Lady Peace. And she has, as you can easily see, a very special position in the middle between justice and civil harmony. Right, what you cannot see here is that she is looking outside of the frame. And if you follow her eyes, if you could follow her eyes, you would look at the next fresco. So she's leading our journey. And the next fresco is this one. And this is called The Consequences of Peace in the City. So I'll be very short here. What are the consequences of peace? Well, there are several ones. People in the city are working here, they're engaging in trade, they're studying here, they are celebrating. They are, leading a normal and potentially happy life in peace. So, the idea is that peace produces positive social consequences, which might sound obvious for us today, but which is not that obvious. I will come back to this in a minute. However, the Middle Ages also made another distinction between what was called true peace and apparent peace. The difference was that true peace, and only true peace, is a peace that is linked to justice. But there could be also unjust peaces. Right. What does it mean if we have in mind that peace is linked to an idea of justice, and justice is linked to an idea of God, divine wisdom? It becomes quite obvious that peace, true peace, is only possible within the Christian Republic. And the obvious consequence is that no real peace was possible with non-Christians. And you can easily imagine what that meant. Think of the Crusades, think of the treatment of heretics in the Middle Ages. Which leads me to my second point. Because if peace is ultimately linked to the normative order of Christendom, you can easily imagine that the religious reform had such a devastating impact on this concept. You remember, peace linked to justice, justice to God, and what happens now is that people are precisely fighting over what the right interpretation of the scriptures and the right interpretation of the divine is. Hence, they are fighting over justice and ultimately fighting over the true peace. And it's precisely this that explains the extreme violence of the religious civil wars of the 16th century, due to the fact that precisely both parties, Catholics and Protestants, were fighting for what divine justice was. Right. So to make a very long story very short, the outcome of this struggle is basically the following. Another very famous image that you have come across, the frontispiece of Thomas Hobbes' Leviathan, and which is a very interesting, very complex image. I don't have the time to go into any details here, but basically what you see is that state sovereignty here is set up. So I'll just focus on the upper part of the image. What you can see is most obviously an image of domination, right?
is very clear. The Leviathan dominates the countryside. However, this image can also be read as an image of a successful pacification if you have in mind the recent history at that time, and hence the kind of peace. But a completely different kind of peace than the medieval images of peace we just saw. This was the medieval image of peace, where peace produced social consequences, positive social consequences. In other words, today's parlance would say this is a positive concept of peace. Now, in the 17th century, peace becomes, so to speak, completely empty. There are hardly any humans here. There are indeed some, not very well visible. They're here, 2 doctors, here, in front of the church, and a couple of soldiers around the castle. Doctors and soldiers, state servants. You have the state and its servants, but that's all. There is no society, no real life outside of the state. Precisely a state that has been able to put an end to the extreme violence of the religious civil wars, and by implementing what we could call a negative concept of peace. Peace as the absence of war or of civil war, precisely, but nothing else. And this internal pacification has no obvious consequences on the international level. My next very famous image, this is Ter Brock's representation of the signing of a separate peace between the United Provinces of the Netherlands and the Spanish that put end to one conflict of the 30 Years' War. We are in 1648. The first thing that you can immediately see if you look at this image and compare them to the others is that this is the scene of a peace treaty. That is important. This is linked directly to a treaty. Secondly, if this is the end of the war, are you able to see who won the war and who lost the war? Certainly not. We see an image of complete equality here. There is absolutely no normative statement involved. So, the complete absence of a normative order, in striking contrast to the Middle Ages, if you remember, this was linked to some sort of normative order, justice, etc., divine. Here, we're in complete ignorance. So justice here is decidedly not an issue, precisely. So were the Dutch right to rebel against the Spanish? The image won't tell us. Or if Catholic or Protestant interpretation of the scriptures is right, the picture won't tell us. What we see here is that sovereign states would recognize themselves as equals, and as sovereigns, they have sovereign rights, most importantly the right to make war, and the right to make peace. So we see basically what theorists of international relations later have conceptualized as the trinity of sovereignty, here, sovereignty, and then mutual recognition of sovereign states, and lastly, anarchy. Anarchy in the sense that there is no supranational normative order. Protestants, as you can see here, may swear their hands on the Bible, and Catholics with their hands up. This doesn't change. Everybody can believe what they want. Right. So, a negative concept of peace as absence of war. Which would lead me to my third and final part. Intellectual elites in particular, writers, philosophers, lawyers, etc., increasingly felt unsatisfied with this concept of peace. The criticism was basically that the concept that this peace was too fragile. So states had the right to make peace, yes, of course, but they also had the right to make war anytime it was in their best interest, and hence
there was the emergence of the genre of peace projects which addressed the issue of perpetual peace, precisely, of a lasting peace, peace that is more than a simple peace treaty. This is my last image for today. So what you can see here is another frontispiece of a collection of diplomatic documents from the 1820s, 18th century, an image once more completely different from the ones we saw before. And a bit of a hybrid image indeed. So on the one hand, we have a negative concept of peace. You have sovereigns, kings or emperors here making peace, shaking hands, right? So in this sense, it is similar to what we just saw. But at the same time, this is taking place in quite obvious normative. The whole scene is taking place in a sort of temple. Above all, you see the eye of the divine providence. So there is some religious implication, but a very abstract one. This does not pertain to any particular confession. It is sort of the religion of reason, very, very, very typical of 18th century thought, reason, morality, the law, etc. The pillars of the temple, at the bottom of those, you see personifications of other values, international law, natural law, etc. And most importantly here, what do we see here? Two figures, which are peace, obviously, and justice. So here we are again. Justice comes in once more. Right. So my argument is that this is obviously visual language that sounds quite antiquated to us, right? But on the other hand, I would argue that we are pretty much still inside of this kind of conceptual framework, perhaps until today. In other words, a peace that is both negative, as the absence of war here, and also positive, inasmuch as it becomes a value, a moral value, and nobody spelled this idea better than Immanuel Kant in his treatise on virtue of peace, and I'm sure that Stefan will be expanding on this in a moment. What I will do is I will limit myself to highlight two aspects that I think are important here. The first one is that this, as a visualization of a whole enlightenment of peace, links the causes of war to one main impetus, and these are the ambitions especially of kings and princes. And actually often to the ambition of the prince's mistresses. So we have some sort of gender dimension in here, which is quite important. So this being both a female figure, but also in the Enlightenment discourse, the idea of mistresses of kings with their ambition as one important cause of war is a very prominent feature. So, in other words, war occurs where people do not have, let's say, in politics. War is inherent in the abuses of monarchies. And this is why Kant, for instance, to cite him, links peace explicitly to republicanism, which however is clearly distinguished from democracy. Right, so war is linked to a monarchical framework, whereas republics war is much less likely to occur. Obviously, this idea is not less convincing to us today after the experiences of the world wars and mass mobilization of peoples today, but this is still an important idea in the thinking about war and peace, especially about the second aspect that I think is important here is that peace is conceptualized on a different level from war, and it becomes, so to speak, an autonomous moral principle. Nobody, I think, has expressed this idea better than William Penn,
according to whom, you see here this quote, peace is maintained by justice, here we are again, which is a fruit of government, as government is from society and society from consent. Here we are. In a nutshell, we have all these concepts today. And I would argue that this is some sort of best expression of this important discourse of this. Right. What to conclude from this? What do we do with this story I just told? You can certainly read it, and it is indeed often read, as some story of progress towards a more morally ambitious concept of peace, but morally ambitious that does not suffer from the old exclusions, especially from religious exclusions, that is open to all reasonable beings who recognize these universal moral values. This is one way to read the story. You can, however, also read the story exactly the other way around. Pretty much in the vein of much Enlightenment criticism from Akhenaton to today's post-colonial decolonialism would have a very critical stance on the Enlightenment. And then you could argue that if it is peace and justice, in this important link that define the international order and the justity of the international order, then the use of armed forces is of necessity unjust. Consequently, war becomes as such antisocial and even contrary to the basic principles of humanity. According to 18th century international lawyer Vattel, those who breach peace are cruel enemies of humankind and should be treated as such. So to put it in other words, the call for justice and peace can also be precisely be an obstacle for peace. And if the reasoning being that if the peaceful order is a just order, it follows necessarily from this that any breach of this order is unjust. And if humankind is defined by the fact to live peacefully together according to just social order, it follows from this that anybody who troubles this order excludes themselves necessarily from humanity. So it is precisely in this respect that a more substantial and morally ambitious construction of peace also might run the risk of deepening exclusions, and in the end the enemy might even be denied humanity. If you read the story in this way, so the opposite from the first, there is certainly no talk of progress. So either from this on, you might either say, well, just leave justice outside, pretty much as in the early modern period, peace on the international order was conceptualized, precisely because justice has now become a problem for peace. Or you might wish to conceive of peace in much less ambitious terms, in which there might be a multiplicity of pieces, which allow certainly not to eradicate completely violence, but to limit it to certain degrees according to certain concrete legal and moral orders. So you can arrange these three not only in a chronological story of progress, but in whatever way you want. This was my contribution for today. Thank you very much. Thank you very much, Thomas. Fue una muy buena presentación, muchas gracias, muy interesante y inquietante. Tenemos ahora a Estela Herbas con su ponencia.
Thank you very much for your very kind introduction, and to all the organizers of this panel, and an event being part of a very rich program connected to the current exhibition, Salladuria, here at the Museo de Arte Miguel Urrutia, Mamou. If you have not seen the exhibition which opened last week, I strongly recommend visiting it. I can guarantee you'll learn a lot. And welcome to everyone to this panel. Thank you for joining us. I'm a historian of peace and peacemaking in Europe. The European continent, or at least its western side, has known a period of peace after World War II, what some historians called the Long Peace. Many thought that peace was granted forever, but the reality today is different. There is an open war between Russia and Ukraine, and we do have a war in Europe. I think many will agree with me that it's far easier to start a war than to stop one, especially when the conflict has lasted longer than many people have been alive, making peace an unfamiliar prospect. But Colombians showed the world that it can be done. After more than a half a century of hostilities, the Colombian government and the FARC finalized a deal to end the war. There was a deal signed first a bilateral ceasefire and signed an agreement to end the armed conflict and build a stable and lasting peace. But the question is it really a state of peace, or is it a state of war? That's why I would say it's so meaningful for me to talk about peace and peacemaking here in Bogota. This is my very first visit to Colombia, so I am here to learn from the Colombian experience of peacemaking, or what the French call l'art de la paix. And to establish perhaps new research avenues with my Colombian colleagues. Talking about lasting peace is challenging enough in normal times, but these are not normal times. In 2023, we have again an open war on the European continent between Russia and Ukraine. For the very first time after the wars in former Yugoslavia in the 1990s. And the question is it even possible to talk today about peace in Europe? And how should we talk about peace in time of war? To answer these questions is an exercise in applied history. The answers depend on the time frame, whether we are thinking in terms of weeks, months, years, or decades. As a historian, I was led to look at events sub specie aeternitatis, which literally means under the aspect of eternity. That is, of course, a figure of speech. More modestly, I'm looking at this question from the viewpoint of longue durée, or of the long term, and that is 3 centuries of European history from the 18th century to today. And indeed, since we are lacking the necessary critical distance
from the current events, I will illustrate the various facets of this question using the collective experience of Europe since the early 18th century. And this is the subject of my book, was already mentioned, Conquering Peace from the Enlightenment to the European Union. The story I recounted was how, after the guns have fallen silent, state leaders and diplomats have managed to rebuild new political orders and sometimes new civilizations from the rubble. And that's what I call conquering peace. I wrote a historical fresco of peace and peacemaking with a broad scope, not just in time, but also in space, from the Atlantic to the Ural Mountains, and from North Cape in Norway to the Strait of Sicily. This perspective I call enlarged Europe, and that includes also Russia and the historical Constantinople or Istanbul today. Inspired by the Sanaduria exhibition and the discussion I had with the indigenous actor who participated and framed this exhibition, I decided to slightly change the topic of my presentation and to address today two major metaphors of peace, two metaphors of a peaceful order in Europe, the mechanic and the organic metaphors. To address those points, I will use the same vocabulary and grammar of peace used by philosophers of the Enlightenment and later by the peacemakers, rulers, diplomats, political leaders of Vienna, peace settlement in 1814-15, as well as those of the 20th century. To start with, I would like to cite a recent science fiction novel by the contemporary Turkish writer Özgür Mumcu, entitled The Peace Machine. The scene is the early 20th century, when the world is once again on the brink of a deadly war. What if a machine could save the peace by exploiting the discoveries of electromagnetism to influence the people's mind? In a Jules Verne-like story, the main character, Celal, leaves his daily life behind and travels with the Orient Express from Istanbul to Paris, where he discovers the existence of such a peace machine, and then to Belgrade in Serbia to try to activate it. Nothing works, and the final disaster occurs anyway. This tragic-comic allegory, nevertheless, raises a profound question. Can a machinery, be it legal mechanisms, institutions, algorithms, or even artificial intelligence, really control the unleashing of human passions that lead to war? Let us start with the organic metaphor. Contrary to what one could think, it is by far the oldest, since it goes back beyond the Middle Ages to antiquity. The notion or the concept of a body politic is a reference to the human body, made up of organs and limbs. Closer to home, it is found in 17th century works of the two Protestant philosophers, such as Grotius and Hobbes.
for whom each state is a body made up of its citizens or subjects, and the sovereign, the monarch, the ruler, represents its people. Thomas mentioned this idea of the body politic. On a broader level, Europe itself is a body politic, whose organs or members are the individual states. As illustrated in various iconographic representations of Europe at the time. As you can see on this slide, it's a famous map of Europa Regina. To follow this metaphor of the human body to its logical conclusion, the question is, could the treatment of wars and their damage be linked to the treatment of diseases? This organic metaphor is not new at all. It was only forgotten during the age of steel machinery in the early 20th century. Yet it can be found in the French encyclopedia, the famous encyclopédie de Diderot et d'Alembert of the 18th century. And this definition of peace as an organic metaphor was part of the entry of peace from this French encyclopedia, and was written by the French scholar Etienne Noël d'Amilaville, which is revealingly more about war. This entry is more about war than peace. It says that the war is a convulsive and violent disease of the body politic. In modern terms, a disease of the international community. And indeed, several authors like Hobbes had said that peace had to be invented against the natural condition of humanity, which is war. Here, Damilaville made a strong correction. Yes, war had been part of the human condition, but stating that war should be a natural condition of humanity is a misconception. In the same way as stating that illness should be a natural condition of the human body. There are inherently good and bad conditions in life. War is a disease. This metaphor helps us answer the question of war. Several writers, starting from the French Abbé de Saint-Pierre, wrote in the early 18th century that the role of peacemakers has been to be the medical doctors of societies. The second mechanic metaphor of the European order appeared at the turn of the 18th century. It reflects the development of sciences and the growing interest in physical sciences in the wake of Isaac Newton's laws of motion. It is immediately clear that the balance of power, which refers to a simple two-pound balance to represent two military forces at play, belongs to the metaphorical field of mechanics. So this principle of the balance of power as a tool in order to end the wars in Europe, to end and to maintain peace among European states, is part of it's an English contribution. In the early 18th century, various English statesmen
and writers, and notably Charles Davenant, wrote such essays about the balance of power as an instrument in order not just to establish peace after a war in Europe, but in order to maintain peace. And Davenant also stated that that was precisely the post of England to hold that balance of power in Europe. Of course, the order of the Congress of Vienna 1 century later, so in early 19th century, also refers largely to the mechanical register, the mechanical language. The expression to re-establish the balance of power is found on several occasions, notably in the Treaty of Chaumont of 1814, and in other treaties of the European coalition against Napoleon in the early 19th century. The term, the concept of balance of power appears in these treaties to clarify the objective, the aim, pooling of the military resources of these powers to counterbalance the power of Napoleon's army. In other words, a balance of power, there are two military alliances which have to counterbalance each other in order to establish peace and precisely in order to maintain peace. It is therefore a term that belongs to the register of war, according to the writers of the 18th century and authors of the so-called perpetual peace plans. So perpetual peace, it's a term we should translate today as lasting peace, durable peace, of course. It's not a perpetual in sense of an eternal peace, because that would be what Immanuel Kant called a peace of graveyards, an eternal peace or a perpetual peace. So it's or a peace of symmetries. After the Crimean War, Europe returned to the balance of power paradigm with opposing military coalitions on the continent. The steamship triumphed on the seas and the steam train on land. It was also the beginning of the second industrial revolution, which produced steel in large quantities, the steam turbine, and soon electricity. While on the military front, cannons of unprecedented power and machine guns revolutionized warfare on land. And the appearance of battleships made all existing fleets obsolete overnight. The result was a fronting arms race in the 1890s, which continued inexorably until the outbreak of the First World War. This is a far distance from Immanuel Kant's peaceful injunction that states should neither maintain standing armies nor resort to debt to finance them. It was in this context of accelerated industrialization that the metaphor of a peace machine, inspired by the steam engine, was developed at the turn of the 20th century to describe a complex international political system that developed in Europe. It is a mixture of diplomatic consultations and international organizations such as the Rhine and Danube Commissions, the Red Cross, the Postal Union, the Latin Monetary Union, and finally the League of Nations after the World War I. On the other hand, from 1950s onwards, we witnessed the return as organic metaphor of a peaceful order in Europe. This would lead to
this will lead to a radical break in the way of approaching the European unification process after World War II. Let us mention that the authors of the so-called plans of perpetual peace, like Saint-Pierre, Rousseau, and Kant, had all imagined that only an alliance or a union of European states would allow to bring a lasting peace to the continent. In the aftermath of the Second World War, during a new political crisis between Germany and France over the steel industry in the South and Wood, steel and coal were an essential resource for modern warfare over which France wished to impose its control for understandable reasons, but which federal Germany, already deprived of the mining deposits in the east, could not under any circumstances have given up. And this would have been the end for it. So to break the deadlock, French Foreign Minister Robert Schuman quietly pursued an unorthodox idea and asked his advisor and friend Jean Monnet to orchestrate its implementation. So referring to World War II and the threat of the Soviet Union, he made a strong statement, the so-called Schuman Declaration of 1950. I quote, "The peace of the world cannot be safeguarded without creative efforts commensurate with the dangers that threaten it." On this occasion, he set out a new method for the unification of the continent. I quote again, "Europe will not be built all at once, not according to a single plan. It will be achieved through concrete achievements that will first create a de facto solidarity. The coming together of European nations requires the elimination of the age-old opposition between France and Germany." End quote. This approach, known today as political functionalism, pursued a broad and clear aim: the unification of Europe as the only way for maintaining peace in Europe, but without a predefined plan of action, and by pursuing all opportunities in the most appropriate direction as they arose. With this emphasis on concrete achievements that create a de facto solidarity, Schuman expressed the first effective formula for an European unification as a way to secure a peaceful order in Europe. What I call a political super glue that would eventually cement the European countries together. Although Schuman applied the functionalist method to Europe, neither he nor his advisor Jean Monnet were the originators or the original thinkers of this idea. This idea of an organic, peaceful system was originally conceived by David Mitrani, a Romanian-born professor at Princeton and then at Yale University, in a 1943 manifesto entitled A Working Peace System. And this book conceptualized a process, what he called a peaceful change, which is inspired by the biological processes of survival of living cells. He uses the metaphor of grapevine and other creeping plants that relentlessly conquer space in all available directions
by subdivision and aggregation. As a result, they can withstand a considerable amount of stress, cutting and uprooting without losing their vitality. They therefore have a particular ability, these plants, to survive in constantly in changing environments. This organic metaphor recall me, of course, about the exhibition we have here at the museum, precisely because that was one of the metaphors which appears very clearly in this exhibition. But this organic metaphor invokes the superiority of the functioning of a peace process inspired by living beings compared to peace machineries that are mainly based on institutions, on treaties, on legal instructions and organization. The latter are strictly framed and limited at the time of their creation, making it very difficult for them, for that institutions, or for that laws to evolve or to cope with a sudden break in the status quo. Functionalism therefore encourages individuals and by extension the states, according to Mitrany, to do what works. And for Mitrany, there should be no grand design of international institutions, but rather an organic growth of institutions through continual forays into new areas, like a spider's web, using the resources already available. The shift to the organic metaphor can thus rightly be seen as a starting point of the process of European integration after World War II. Whereas the English paradigm of the balance of power had been shaped by Newtonian physics and then by the steam engine, the political intuition of post-war functionalism was inspired by cellular biology. Schumann's method applied to one proposed by David Mitrany at all levels: supranational, national, regional, municipal, local, etc., to establish a lasting peace in Europe. We have thus witnessed the return in the middle of the 20th century of a metaphor that is similar to an old idea of a peaceful border. So, what would be peace? This ideal state of health of the international community that we are looking for. During the Enlightenment era, philosophers spoke of pax perpetua, or perpetual peace. Of course, peace was never eternal. As the German philosopher Immanuel Kant, following Leibniz, dryly noted, the only truly eternal peace was the peace of the graveyard. Today, we'd use the phrase, of course, of a lasting peace in Europe. And indeed, this last term became prevalent in the diplomatic speeches during the 20th century. What we truly mean by lasting peace, and here is my very short conclusion, is a situation where there is a relatively harmonious interrelation among states or within a community. Trust, trade, free and orderly circulations of peoples, goods and ideas. That would be a state of good health of the international community, a state of peace, to use the terms of the 18th century.
Thank you very much for your attention. Thank you very much, Estela. Very interesting as well. Incredible message and images. Viviana. Entonces, por favor. Problema de altura. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la asistencia y la invitación. Yo soy Viviana Chaparro, investigadora del Centro de Pensamiento Pluralizar La Paz, que es el centro de pensamiento de la Universidad Nacional que pues, ha trabajado a lo largo de estos años en la sanaduría, pero que además tiene un proyecto investigativo en torno a los sentidos plurales de la paz. Entonces, en esta ocasión, digamos que hablar de paz en Colombia siempre es muy difícil porque hay la expectativa de que cuando se habla de paz vamos a hablar de la guerra. Y espero que no se vayan porque realmente no vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de algo diferente que es parte de lo que hemos venido trabajando, que es un registro que llamamos de paz cotidiana. Lo primero tal vez señalar que como escenario previo partimos de la idea de que la paz es un concepto en el siguiente sentido. La paz no tiene una definición, la paz es un escenario, si quisiéramos denominarlo de esa manera, en el cual se vuelcan las disputas de distintos actores que pugnan, que pelean por imponer distintos sentidos de justamente eso que llamamos paz. Y en ese sentido, la paz no tiene dueño, la paz no se apropia, es un escenario absolutamente conflictivo. Es un espacio en el cual se manifiestan las expectativas futuras que tienen los actores de un momento determinado, partiendo de sus propias experiencias, y entonces esto nos revela una multiplicidad de sentidos en función de los distintos actores que se ubican en estas disputas por la paz. En otras palabras, la paz no es una cuestión ni de los políticos en un sentido tradicional, ni solamente de las élites. Es un escenario político que trasciende a la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de paz, y quizás es como la base de esta exposición de la sanaduría, pareciera que partimos de un lugar común y que cuando hablamos de paz compartimos el sentido de lo que entendemos por la paz. Pero realmente tenemos sentidos diversos de esto que llamamos paz, muchas veces conflictivos y que paradójicamente pueden, y de hecho lo han hecho, llevar a las guerras. Y ese es el caso en particular de Colombia, del cual pues, vamos a hablar. De esta manera, la paz no es un escenario de llegada, sino justamente es un escenario de disputa. Es decir, la paz es un escenario de permanente conflictividad. Pero no es cualquier tipo de conflictividad, es una conflictividad que resulta productiva, porque en la medida en que se da el conflicto en torno a la paz, pues también podemos construir una expectativa de sociedad que, lejos de esta idea paradisiaca, digamos, de armonía total y cero conflicto, realmente nos remite a cómo construimos la sociedad que queremos construir. Y en ese camino se van construyendo escenarios y se van quedando atrás ilusiones, si quisiéramos decirlo de esta manera, que aparecen y reaparecen, digamos, que no se olvidan. De tal manera, el Centro de Pensamiento lo que ha querido hacer es una historia de larga duración de la República de Colombia desde distintos lugares para comprender cómo la paz en sentidos plurales, en sentidos múltiples, va y vuelve con múltiples sentidos, ¿no? Reaparecen una y otra vez distintas expectativas que se reactualizan en función de, digamos, de los distintos presentes también. De esta forma, el Centro de Pensamiento ha pensado que la paz no puede analizarse desde un único lugar. La paz de los políticos, la paz de la guerra, ¿no?
Y por eso hemos decidido analizar la paz, al menos desde distintos registros, la paz y lo que llamamos la legitimidad o la representación política, por supuesto la paz y la guerra, la paz y la moral. Y en esta ocasión lo que queremos compartirles es la idea de lo que llamamos la paz cotidiana, es decir, unos sentidos particulares que también nos hablan del presente, de cómo la paz aparece en distintos órdenes, y me alegra mucho estas imágenes que se ponían en algún momento de la paz como una función social y la paz en el pueblo y la paz rotando, ¿no? Digamos, circulando en estos escenarios de la intimidad de la sociedad. Entonces, muy bien, entonces, cuando hablamos de la paz desde esta perspectiva de lo cotidiano, nos vamos a referir fundamentalmente a cómo se movilizan los múltiples sentidos de la paz en lo que son nuestras relaciones más inmediatas. No es la paz de los estados, no es la paz en contra de la guerra, es la paz en las relaciones más inmediatas, más íntimas, más cercanas, tanto espacial como temporalmente, y cómo políticamente se ha construido una idea de lo que debería ser esa paz en lo cotidiano. Desde esta perspectiva y tal como nos demuestran las fuentes, la paz no solo tiene una dimensión colectiva, sino que tiene una dimensión individual y nos remite a una disputa permanente por quién es el sujeto de la paz, quién es ese buen ciudadano capaz de construir la paz desde los escenarios más íntimos. Y esto que pareciera alejado de la política, ¿no?, de estos grandes tratados y acuerdos de paz, realmente lo que observamos es que ha sido una disputa permanente y presente en toda la historia política del país en los últimos 200 años, bajo la gran pregunta de cuáles son los valores que debe encarnar ese buen ciudadano, que además nos remite a una disputa presente de cómo se observa a ese pueblo que encarnan los ciudadanos, y encontramos distintas vertientes de aproximación al pueblo, desde las que van como aquellos que consideran al pueblo incapaz de autodeterminarse, incapaz de desarrollar, digamos, su propia construcción social, donde se le considera como inherentemente inmoral, y allí lo que observamos es cómo se refuerzan medidas de carácter punitivo para corregir a ese pueblo incapaz, ¿no?, para corregirlo. Pero también vemos otras posturas muy fuertes donde no se observa al pueblo como incapaz, sino como perfectible. Un pueblo que es imperfecto, pero que se puede mejorar. Y allí aparecen una serie de políticas de formación y educación donde se busca construir a ese ciudadano, educarle para la paz. Entonces lo que vemos en esta historia de larga duración de Colombia es que el Estado se ha concentrado en desarrollar políticas de paz cotidiana, si quisiéramos llamarlo el gobierno de lo cotidiano, para la construcción de la paz, para moldear a los sectores populares, y esto a través de dos políticas fundamentales. Hay otras, pero nos hemos encargado de observar dos: la educativa y todo el ámbito de la justicia, ambos como escenarios en los cuales se puede ver cómo observan estos gobernantes al pueblo y a los individuos, pero también cómo se desarrollan medidas para corregirlo, moldearlo y, digamos, hacerlo moralmente apto para la paz. En Colombia, bueno, muy brevemente, tenemos dos grandes periodos, los siglos XVIII y XIX, donde la gran pregunta después de la independencia es
cómo construimos un pueblo soberano, cuál es el ciudadano que necesitamos para construir una nación autónoma y soberana, ¿no? Y con la gran pregunta de ¿el pueblo es perfectible o es un pueblo inherentemente vasallo, si quisiéramos decirlo en estos términos? Y un segundo gran momento que abarca el siglo XX y el presente, muy fuertemente marcado por la aparición de lo que podríamos llamar nuevos sujetos políticos que hacen emerger y, digamos, pluralizar aún más estos sentidos múltiples de la paz con una gran premisa de la participación, que por ahí también lo mencionaban en otro momento. Ok. Entonces, en este primer gran periodo lo que observamos es esta pregunta de cuáles son las virtudes republicanas, ¿no? ¿Qué virtudes se necesitan para construir una república soberana? Y cómo logramos construir estos sujetos que encarnen esas virtudes. Y aquí, digamos, hay un fuerte trabajo en torno a cómo superar la vagancia como la fuente de todos los crímenes, ¿no? Y cómo procurar que los sujetos sean sujetos que trabajen en pro de la República, ¿no? Y digamos que hay un fuerte énfasis en cómo el trabajo es la fuente de la construcción de estas virtudes de la paz. Y ante la vagancia, la respuesta es la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos y cómo formamos para superar y para salvarnos del crimen que encarnan los vagos, entre otros, ¿no? Los vagos, los borrachos, ¿no? Todos estos sujetos que se alejan de estas múltiples nociones de la paz. En la segunda mitad del siglo XIX lo que vemos es fundamentalmente en torno a múltiples guerras que aparecen, una visión absolutamente pesimista del pueblo, ¿no? Como el pueblo realmente es un pueblo que no es virtuoso, con el cual no hay casi que materia prima para construir la paz, ¿no? Y aquí hay un gran debate, un fuerte debate sobre el lugar de la religión en el moldeamiento de ese sujeto político ciudadano. Y con la aparición de los partidos políticos bipartidistas, el liberal y el conservador, encontramos una pugna de sentidos en torno a este sujeto ciudadano que nos revela también una pugna de sentidos de la paz. Entonces, el Partido Liberal empieza a entender la paz como progreso y la paz como libertad, y entiende que el pueblo fundamentalmente está desmoralizado y lo que requiere son libertades para construirse, ¿no? Entonces aparecen una serie de catecismos, de manuales sobre derechos y libertades. Y en otro sentido, el Partido Conservador nos habla de la paz como moral. Una moral donde el pueblo tiene que ser regenerado porque el exceso de libertad lo ha degenerado, ¿no? Y entonces el pueblo es inmoral y requiere regenerarse. Y el lugar de la iglesia es un lugar central, pero aparece la policía. En ese contexto de educación, de regeneración del pueblo, aparece la policía como un cuerpo para transmitir las buenas costumbres y encargado fundamentalmente de imponer a la fuerza la paz, ¿no? La paz entendida como estas buenas costumbres en un orden bastante moral. Cuando entramos al siglo XX, pues aparecen nuevos sentidos de la paz, emergen, digamos, en el marco de esta cadena de sentidos. Nuevamente la idea de la paz como trabajo, pero un trabajo enfocado hacia el progreso, ¿no? La paz es progreso. Y para que haya progreso requerimos trabajadores. Y entonces necesitamos superar lo que llaman los estados antisociales. Y entonces vuelve la pregunta por los vagos, por los ebrios, por las rameras, ¿no? ¿Qué hacemos con estos sujetos que no le aportan con su trabajo al progreso del país? Y entonces, con la emergencia de escenarios violentos, como el del Bogotazo en el año 48, se repiensa nuevamente este lugar de la policía como un lugar para
que la paz se asemeje a la seguridad, a la tranquilidad y a la salubridad, ¿no? Entonces ahí hay una conexión en la cual, digamos, estos escenarios políticos más de lo grandes, si quisiéramos decirlo, permanentemente está atado a los escenarios cotidianos y a la regulación de los individuos. Ya en la segunda mitad, estoy corriendo, digamos, resumiendo una historia bastante larga, pero ya en la segunda mitad del siglo XX lo que vemos es una serie de políticas que están orientadas a la regulación de lo social desde una perspectiva autónoma, mucho más autónoma. Aparecen las juntas de acción comunal y entonces la política se vuelca a esos escenarios mucho más locales, mucho más cercanos en lo espacial, y aparecen y empiezan a emerger nuevos sujetos políticos, en tanto sujetos políticos como los campesinos y el pueblo, en torno a la autogestión de estos escenarios de construcción de la paz, de educación del pueblo y demás. Finalmente, digamos que nuestra historia más reciente, y un poco respondiendo a esto de cómo nos podemos pensar estas historias de larga duración desde el presente, con la Constitución del 91 en Colombia, hay un cambio paradigmático en la forma de observar estas cuestiones también de lo cotidiano. Hay un discurso de derechos humanos muy fuerte que permea toda la sociedad y la forma en la que se construye la política. Aparece la idea de la paz como justicia social, digamos que en estos términos, también en torno a la emergencia de sujetos políticos mucho más plurales con identidades múltiples, las mujeres, los indígenas, los afros, ¿no? Digamos que hay una emergencia, una explosión de identidades que demandan la participación, y la paz está íntimamente asociada a la demanda de la participación. Y aunque no es nada novedoso, hay una reaparición de la idea de la justicia alternativa, de la justicia como estos espacios que van mucho más allá del Estado y que pueden resolver conflictos particulares, y entonces aparece de manera muy fuerte, digamos, las virtudes y las políticas en torno a la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Sin duda, pues el escalamiento de la guerra reciente de Colombia pues impregna los múltiples sentidos de la paz, y hay una vuelta nueva a esta idea de la paz como la seguridad y el orden, y con mucha fuerza, digamos, una gran pregunta por cómo se relacionan los ciudadanos con las fuerzas del orden, como colaboradores o como demandantes de orden, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre unos y otros? Y esa frontera que aparece teóricamente tan clara entre lo cotidiano y lo político, realmente hay un borramiento en el siglo XXI de esta frontera. Entonces los ciudadanos entran a apoyar las fuerzas del orden, pero al mismo tiempo reclaman su separación, y digamos que hay una enorme disputa por cómo se asocian o no estas relaciones entre individuos, sujetos, pueblo y fuerzas del orden. En conclusión, para cumplir con el tiempo, la idea de la paz cotidiana lo que hace es que nos restituye de qué forma la paz no necesariamente está ligada a la cuestión de la guerra, ¿no? Digamos, hay también demandas por pensar, digamos, expectativas por pensar la paz mucho más allá de la guerra, y eso digamos que lo hemos visto en las últimas décadas, inclusive en los debates sobre los acuerdos de paz, como hay sentidos de paz que se alejan de los guerreros, ¿no? La paz y nos remite al orden de lo cotidiano, de lo comunitario, de lo local, de lo vecinal, de la seguridad, pero no entendida en un sentido de la seguridad de los guerreros, digamos, la que se provee desde allá, sino la seguridad de la calle, la seguridad de la familia, la seguridad de nuestras relaciones más íntimas. Y es importante, tal vez es la apuesta, una de las apuestas del centro, volcar también los análisis históricos y teóricos en torno a estos otros registros de paz,
para darles un lugar y restituir, digamos, la importancia que ha tenido en la historia colombiana esto del gobierno en lo cotidiano, ¿no? Y cómo la paz también se construye desde el gobierno en lo cotidiano. Y esto, digamos, fuertemente en torno a los debates y a las disputas sobre quién es el buen ciudadano, ¿no? Quién encarna al hacedor de paz, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. Y para terminar, pues señalar que esta idea y esta noción de la paz cotidiana no está al margen de lo político, sino que está en el corazón de lo político. Entonces, si aceptamos bajo esta idea de Rosambalón que lo político es aquel trabajo interpretativo que la sociedad hace de sí misma, entonces la paz cotidiana no está en los márgenes, sino que está en el centro mismo de lo que creemos debe ser una nueva historia política de Colombia. Muchas gracias. Diana Chaparro, mil gracias por tu intervención desde otra perspectiva completamente diferente. Y tenemos ahora a Kevin Ramírez. ¿Tú por acá? Muy bien, buenas tardes. Voy a presentar una investigación que he venido desarrollando en el marco del proyecto Sanaduría, una investigación que nos va a permitir explorar otros sentidos de la paz, como lo señalaba el profesor Francisco al inicio. Vamos a explorar algunos de los que provienen de los mundos indígenas, en este caso algunas de las comunidades del siglo XIX, titulado mi investigación Negociación, Mediación y Resistencia. Los sentidos florales de la paz en las comunidades indígenas colombianas, 1819-1886. Esa es la estructura. Vamos a ver rápidamente la resistencia realista indígena de Pasto, algunos casos de mediación en conflictos interétnicos en La Guajira, durante la década de 1830, alianzas estratégicas de las comunidades indígenas del Cauca, entre liberales y conservadores, y finalmente terminaremos con el discurso de algunas peticiones indígenas, de indígenas caucanos de la segunda mitad del siglo XIX. No daré mucho en las premisas porque Liliana de manera muy clara ha definido las líneas que seguimos en el centro de pensamiento, pero rápidamente comprender que la paz no es un estado al que se llega después del conflicto, no es eso. Más bien pensamos la paz como trabajo, como mediación. Constatamos que la paz, digamos, mitad del siglo XX hemos hablado bastante de paz, acuerdos de paz, pero no es un anhelo reciente. La paz no es un anhelo reciente, sino que lo podemos escalar siglo XIX, incluso siglo XVIII. Y pues la apuesta del centro de pensamiento se ha centrado mucho en el ámbito republicano y hemos querido explorar esos otros universos que provienen de los mundos indígenas. Rápidamente el objetivo fue examinar algunos de los mecanismos utilizados por diferentes comunidades indígenas decimonónicas del país en la búsqueda del sostenimiento de la paz, la defensa de sus derechos, sus propiedades, sus modos de vida y en general lo que podríamos denominar como su bienestar. Muy bien, la resistencia realista indígena de Pasto. En primer lugar, bueno, tener claro que campaña libertadora se libera la parte central del país, pero la campaña necesita seguir bajando hacia el sur, ¿cierto? Tiene que seguir bajando hacia el sur. Y las comunidades de Pasto no se adscriben al proyecto republicano y resisten y para el ejército es un auténtico cuello de botella. Pasar por Pasto es necesario para seguir pasando, la orografía es muy difícil, es muy densa, se tienen que librar distintas batallas para lograr liberar ese estrecho y seguir bajando. Pasto desafortunadamente va a ser tomada y retomada en múltiples ocasiones, realistas, ejércitos republicanos, y ahí es donde, ese es el caso que vamos a examinar, porque las comunidades indígenas se adscriben a la monarquía, porque no adoptan, en ese caso las pastusas, el proyecto republicano. Muchos de los imaginarios con que se crea la república van a encontrar las prerrogativas que tienen ellas. El más claro son las propiedades colectivas, ¿cierto? Los resguardos. Los republicanos imaginan tierras propiedad privada, ¿cierto? Propiedad privada, parceladas, y eso es lesivo absolutamente a los intereses de las comunidades indígenas, a su autonomía en los cabildos, la religión, el papel preponderante de la religión. Así que ellos, digamos que vamos a alejarnos de esa imagen de que
las comunidades indígenas eran muy monarquistas porque eran recalcitrantes, etc. No, están defendiendo su propio modo de vida que era más favorable. Vemos que la república, la paz que ofrecía la república, no la deseaban, preferían la paz que ellos tenían en la monarquía. Esas dos citas nos van a permitir revisarlo. Por ejemplo, en 1814 el Ayuntamiento de Pasto lanzó una proclama quejándose del esfuerzo que hacen los republicanos para tomarse la región. Dicen: nosotros, en fuerza de los principios santísimos, hemos vivido satisfechos y contentos con nuestras leyes, gobiernos, usos y costumbres. Por uno y otro extremo hemos padecido violencias, robos y escándalos, y hasta ahora no hemos podido comprender con qué autoridad se han formado aquellas revoluciones, pretendiendo con la fuerza o sujetarnos o destruirnos al mismo tiempo que se decanta la libertad. Entonces, vemos cómo para ellos la paz republicana es la guerra, cómo son lesivos sus intereses. Y ya cuando tenemos en 1823, tenemos este episodio de la Navidad Negra en Pasto. La paz republicana se impone a la fuerza, y una paz impuesta de esta manera no perdura. Las comunidades indígenas adquieren gran autonomía y siguen la guerra. Agustín Agualongo es uno de los grandes líderes de este movimiento, y en 1823 lanzan una proclama donde dan sus argumentos de por qué deben seguir defendiendo Pasto y por qué deben seguir luchando contra los ejércitos republicanos. Ese es el mensaje que mandan al pueblo pastuso. Dicen: habitadores de la fidelísima ciudad de Pasto, habéis sufrido el más duro yugo del más feroz del tirano de intrusos, Bolívar. La espada desoladora ha rodeado vuestros cuellos, la ferocidad y el furor han desolado vuestros campos. Defendamos acorde la religión, el rey y la patria, pues si no sigue en aumento nuestro furor santo en defender los más sagrados derechos, nos veremos segunda vez en manos de los tiranos enemigos de la Iglesia y la humanidad. Simón Bolívar y el proyecto republicano aparecen como los absolutos enemigos de la religión, de la patria y del rey. Las comunidades indígenas, de manera muy autónoma, van a insistir en defenderse. En ese caso podemos claramente como para mantener la paz se hace la guerra. Y ahí está, paz y guerra no son los opuestos, sino que la paz, invocar la paz sirve de justificación para llegar a la guerra. Y ese fue el argumento que tuvieron las comunidades para resistir el proyecto realista, pues como sabemos finalmente son derrotadas, y comienza una campaña de pacificación republicana. Los desde el cabildo, desde la iglesia, se les comienza a decir: pastusos, obedezcan las leyes colombianas, obedezcan en la república, obedezcan a Bolívar, y pues todo va a haber paz. Van a seguir en las comunidades, van a seguir conflictos, pero finalmente la paz republicana se impone sobre el proyecto que defendían las comunidades indígenas. Listo. Saltamos al segundo momento, que es mediación en conflictos interétnicos, el caso de la Guajira durante la década de 1830. Y eso es un caso muy interesante porque tenemos que está Riohacha y está el río Ranchería. El río Ranchería marca la frontera hacia el territorio étnico. Allá no aplicaban las leyes republicanas, allá no tenía la república potestad. Está el gobierno de Ranchería para acá, maneja las leyes republicanas, el territorio étnico no está, así que tenemos una auténtica zona de frontera en donde van a haber múltiples conflictos, y ahí vamos a entrar a negociar. Tenemos que entrar a negociar ambas comunidades, características de ambas comunidades que se enfrentan, pues no se enfrentan, están conviviendo. La sociedad republicana tiene una constitución basada en la ley escrita, ¿cierto? Y la sociedad guayú, por el contrario, tiene deberes y derechos constitucionales que se sustentan en la oralidad. Entonces, tenemos dos modos diferentes. Sociedad republicana tenemos derechos individuales, ¿cierto? Los derechos individuales, mientras que en la sociedad guayú los derechos son de carácter colectivo y corporativo. Y la sociedad republicana, pues sus derechos se basan en derecho civil, ¿cierto? El derecho civil, mientras que la sociedad guayú tiene unos principios de reciprocidad y de redistribución. Entonces, de esa manera están coexistiendo y conviviendo dos modelos distintos. Vamos a ver cómo se llega incluso a un pluralismo jurídico en esta cuestión. Llegamos un poco a un caso particular, un caso individual. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?
Basilio, como debe ser un jefe indígena, bueno, primero está el hermano de Basilio, que era Arpa. Arpa vivía en Riohacha. Y Arpa asesina a un hombre. Arpa asesina a un hombre. Los familiares de ese hombre vienen y lo buscan. Él se refugia en el territorio étnico, pero lo asesinan. Entonces asesinan al hermano, va a asesinar a Arpa, y Arpa es hermano de Basilio. Basilio era vecino del Paso. Él era un jefe indígena, pero se había vecindado, tenía que cumplir con las leyes republicanas, tenía que pedir permiso para pasar al territorio étnico, pero al ver que fue asesinado su hermano, se va al territorio étnico y asesina al asesino de su hermano. Y eso nos lleva a un conflicto total, porque las familias de las personas asesinadas por Basilio van de 5 jefes indígenas, y ellos amenazan con llevar la guerra a Riohacha. O sea, vamos a cobrar venganza por el asesinato porque Basilio se refugia en Riohacha. Tenemos un conflicto, dicen vamos a llevar la guerra, y está Nicolás Prieto, que es el gobernador de la provincia de Riohacha. Los jefes indígenas dicen, Prieto va a defender a Basilio, pues vamos a llevar la guerra a Riohacha. Estamos ante la amenaza de una batalla campal, ¿cierto? Las comunidades indígenas se van a lanzar sobre Riohacha, y Basilio dijo, voy a hablar con el gobernador. Voy a hablar con el gobernador, hablar con el gobernador Nicolás Prieto, y finalmente lo que sucede es que Prieto, para defender a Basilio e evitar el desencadenamiento de una guerra, habla con los jefes indígenas, los cita a la casa del gobierno, trae un intérprete que hable guayunaki y habla español, y se sientan a negociar. O sea, auténticamente está haciendo la labor, digamos, que de un mediador, de un palabrero. Están negociando. Entonces, los imaginarios de la sociedad guayú es que para pagar la ofensa de una muerte tienes que pagar, ¿cierto? Con ganado, con dinero, etc. Los jefes indígenas piden dinero, piden una recompensación monetaria, y Nicolás Prieto la negocia, pide que digamos, primero los jefes indígenas no aceptan la cantidad de dinero que ofrece Nicolás Prieto, pero finalmente accede y paga más dinero y cesa esta guerra que está a punto de desatarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos enseña el caso de La Guajira? Es que ninguna de las dos sociedades, ni la republicana ni la guayú, fue capaz de imponer sus propios métodos. Tuvieron que transar, tuvieron que negociar, tuvieron que mediar para lograr. Este es un solo caso entre muchos casos en que tuvieron que utilizar mediación con la iglesia, con palabreros, el gobernador, etcétera, para poder coexistir. Pero siempre estaba la amenaza de la guerra, siempre estaba latente. O nos entendemos y negociamos, o eso termina en un conflicto absoluto. Entonces, ninguna sociedad fue capaz de decir, están las misivas de Nicolás Prieto, gobernador, donde es el presidente de la República. Yo no puedo arrestar a estos jefes indígenas, yo no los puedo arrestar, yo no puedo ir a arrestarlos por el ataque al hermano de Basilio. Yo no puedo ir allá. Donde yo vaya y trate de arrestarlos e imponerles las leyes republicanas, acá se me haga un problema terrible. No soy capaz, mejor voy a ir a negociar con ellos. Y ahí está un caso absoluto de ceder, transar, hacer transacciones entre ambas comunidades. Muy bien, el tercer caso son las alianzas estratégicas de las comunidades indígenas caucales que negociaron con liberales y conservadores. Muy bien, mitad del siglo XIX llegan los liberales al poder, como lo mencionaba Liliana, y el proyecto liberal, digamos, un proyecto modernizador, resultaba incompatible con los imaginarios de las comunidades indígenas, y se promueve acabar con los resguardos. Digamos que entre varias cosas vamos a acabar con esos resguardos porque son figuras vetustas que no van de acuerdo a la modernidad política, y como le decía Liliana, pues modernizar nos va a traer la paz, ¿no? La paz es progreso, desarrollo, economía. Vimos que esta paz republicana es la guerra absoluta para el modo de vida indígena. Tenemos nuevamente dos concepciones en contra de lo que es la paz, ¿cierto? Los indígenas, digamos que los resguardos los logran abolir en la parte central del país, pero en la parte del sur
no son abolidos, y acá vamos a ver algunas de por qué no fueron abolidos. Las comunidades indígenas desafiaron las nociones elitistas y racistas de ciudadanía que les ponían las élites, ¿no? Se tienen que abandonar sus ideas corporativas, étnicas, porque ahora todos somos ciudadanos iguales ante la ley. Y ellos resisten eso, ellos van a resistir y adoptamos ciertas cosas de la República, pero mantenemos nuestra propia identidad. Listo, tenemos el caso, en mitad del siglo van a acabar sus resguardos y ellos saben explotar muy hábilmente la guerra entre liberales y conservadores. Indígenas caucanos se unen, los conservadores les ofrecen, no, nosotros les vamos a respetar sus resguardos, apóyennos en la guerra, y ahora tienen un nuevo elemento para negociar, que es el voto. Así que los indígenas se pueden movilizar militarmente y electoralmente. Es algo con lo que pueden negociar con las élites. Así que 50, 54 indígenas caucanos apoyan militarmente a los ejércitos conservadores y votan. Los lugares ellos también votan por el proyecto conservador. Así que es claramente la alianza. Entonces, conservadores e indígenas por el momento se vuelven aliados en el Cauca. ¿Por qué? Porque los conservadores les ofrecen proteger sus resguardos, mantenerle sus derechos ahí, mientras que los liberales, como el sistema más vanguardista, parecen como los enemigos, ¿no? Los destructores de vida indígena. ¿Qué es lo que sucede? Los liberales se dan cuenta de esto. En Cauca, digamos, comienza a movilizar a la gente y lanza una ley que va contravía a lo que establece la República y dice: nosotros les vamos a respetar sus resguardos. En el 59 vamos a respetarles sus resguardos, ya no tienen por qué seguir siendo aliados de los conservadores, y efectivamente se rompe la alianza entre indígenas y conservadores y ellos se mantienen, digamos que neutrales. Lograron negociarlo, se les respetan sus derechos y se mantienen al margen de las peleas entre liberales y conservadores. Así que están ahí negociando. No obstante, Constitución de Río Negro, el Estado Federal, y está digamos que la Ley 90 es la que les asegura los resguardos a los indígenas en el Cauca. Pero está en una contradicción, es una clara contradicción entre lo que dicta la Ley General, la Constitución de Río Negro, y lo que pasa en el Cauca. Así que en el Senado se gestiona una ley para ahora sí vamos a abolir los resguardos. Ya, vamos a acabar con los resguardos, no podemos continuar con esa contradicción jurídica, no podemos tener dos modelos de propiedad coexistiendo. Tenemos que encantarnos por uno y por supuesto el que se van a decantar es el de la propiedad privada. Ante esto, los indígenas caucanos, al ver que los liberales ahora sí van a abolir sus resguardos, pues no lo van a dejar tan fácil. Y esta misiva que le envían al presidente del Estado del Cauca es supremamente clara de cómo vamos a negociar esto. Le dicen, pidiendo la derogación de la abolición de los resguardos, dicen: si se llevara a cabo a efecto o a la práctica la relacionada ley, nos viéramos en la necesidad, con el primero que diera el grito de rebelión, con tal de que nos asegurara la derogatoria de la precipitada ley. Estamos convenidos que los presentes legisladores jamás serán sordos a la voz de más de 20.000 habitantes que reclaman la derogatoria de una ley. Es una amenaza absoluta. O ustedes no respetan nuestros resguardos, o nos unimos al que sea para tumbarlos de poder, y esto es una amenaza completamente real, porque recordar que durante el periodo de los Estados Unidos de Colombia, el país estaba dividido en 9 estados soberanos y se daban muchos levantamientos internos, así que las comunidades indígenas se alzaran en armas contra el gobierno liberal de turno para derrocarlo era una amenaza muy seria, era algo que podía suceder. ¿Funcionó esta amenaza? Efectivamente funcionó. El presidente del Estado del Cauca deroga la ley y mantiene los resguardos. Así que la paz, ¿no? La paz, o negociamos o nos vamos a la guerra. Es la tensión absoluta entre ambos, y los indígenas supieron explorarlo muy hábilmente para defender sus intereses.
Como se ve, digamos que no fue una alianza pues, conservadores y luego con los liberales. Ellos estaban ahí listos para negociar con lo que fuera, con muchas tensiones que amenazaban todo el tiempo con desembocar en la guerra. Listo, ¿cuánto tiempo me queda? Listo. Discurso de las peticiones de los indígenas caucanos en la segunda mitad del siglo XIX. Los indígenas, otro mecanismo para negociar, peticiones colectivas e individuales para defender sus derechos. Estas combinan diferentes elementos de la cultura política y jurídica de la monarquía, del antiguo régimen, con el modelo republicano. Están ahí entre ambos mundos. ¿Por qué están entre ambos mundos? Primero, ellos insisten en la identificación corporativa y étnica. A pesar de que la república no reconoce corporaciones, no reconoce etnias, todos son ciudadanos iguales ante la ley, ellos van a seguir insistiendo en identificarse como soy indígena de tal cabildo, de tal corporación, y vecino de tal lugar y ciudadano colombiano. Están combinando su identificación étnica nacional con la republicana, lo cual es un claro desafío al modelo republicano. Apelan también a lo que se llama el discurso de la deferencia, que es propia del antiguo régimen. Y el discurso de la deferencia es que ellos aparecen siempre como sumisos, como pobres, necesitamos que la ley nos proteja porque nosotros somos pobres, miserables e ignorantes, y por eso vamos donde el magnánimo legislador a que nos proteja. Ese siempre fue su tipo de discurso para protegerse, y combinaron eso y finalmente pues el derecho político liberal, ¿no? Las comunidades indígenas sabían cuándo entrar a litigar, cuándo era el momento apropiado para ir a litigar, cuándo no era el momento apropiado, pero mantenían esa combinación entre elementos de la cultura política monárquica y la republicana. En ese marco lanzamos un montón de peticiones. Las autoridades republicanas se vieron en la obligación de hacer también transacciones, igual que en el caso de La Guajira. ¿No? En el caso de La Guajira, bueno, vamos a negociar porque el modelo republicano no sirve acá, tenemos que hacer algo diferente. Y hubo muchas transacciones especiales que violaban las leyes, pero pues era lo que teníamos. Algunas de causas de conflictos en las comunidades indígenas eran cuando en un resguardo se parcelaban las tierras para dárselas a familias. Cuando el resguardo era muy pequeño y ya no había más tierras para parcelar, ahí comenzaban los conflictos. ¿Qué familia se queda con qué terreno? ¿Qué familia se queda con este? Ya no vamos a parcelar más. Conflictos que derivaban muchas veces en matanzas, en asesinatos entre propios indígenas, y se da la regla pues cuando el territorio de las comunidades era muy amplio, no había grandes problemas porque se podían parcelar las tierras. Entre estas peticiones de las comunidades indígenas para detener, en este caso, la repartición de tierras de resguardo, ellas apelaron a preservar la paz. Como, señores, si ustedes parcelan esos resguardos, van a haber dicesos de estas comunidades, se va a quebrar la paz, y vamos a tener muchos problemas, así que por favor, no los parcelen, o vamos a tener problemas y vamos a ir todo el tiempo donde ustedes a llevarles nuestros problemas. Esta petición de 1872 es bastante clara al respecto. Están hablando con el alcalde, dicen, aseguraron que si proseguían las entregas, ellos se verían en la desagradable obligación de molestar la atención del funcionario constantemente. Le aseguraron al jefe municipal que él gestionaba una administración tan cumplida y tan humanitaria, discurso de la deferencia, que desea evitar a los indígenas sus pleitos y disensiones, que en tanto cuesta y tanta molestia da a las autoridades, y para evitarlas, oiga señor jefe municipal nuestra voz y acceda a nuestra petición. Si tú parcelas nuestros resguardos, vamos a tener muchos problemas, vas a acabar la paz, y ese escalamiento de esa paz local va a escalar más grande. Todas las peticiones que hemos visto han sido aceptadas. Siempre los indígenas lograron sus objetivos. Seguramente habrá muchas otras donde no lo lograron, pero en este caso ellos lograron sus objetivos. Las conclusiones. Es: la paz puede entenderse como un espacio caracterizado por su permanente tensión,
se da lugar a prácticas de mediación, negociación y resistencia, ¿no? ¿Cómo dirimimos los conflictos sin las armas? No obstante, la guerra nunca dejó de ser una amenaza latente, siempre estaba ahí. Negociamos, pero la guerra siempre es una opción. Podemos negociar o rápidamente está la opción, o sea, no es como que el escenario ideal, sino que la guerra siempre está como una amenaza latente, ¿no? Es lo que subyace en la tensión. Pues como vemos en distintos casos, incluso el deseo de paz sirvió de justificación para la movilización militar, ¿no es cierto? Vamos a hacer la guerra buscando paz. Eso parece una contradicción, ¿no es cierto? Parece una contradicción, como así que la paz es digna del conflicto sin las armas, o que vamos a hacer la guerra para eliminar el conflicto. Entonces, más que una contradicción, es el reflejo del núcleo aporético del concepto paz que Liliana nos señalaba. Estas aparentes contradicciones solamente son evidencia de la propia complejidad y densidad semántica del concepto paz. Eso lo refleja. Y pues, finalmente la gran conclusión de esto, que también es la gran conclusión de sanaduría y del espíritu de sanaduría, es la necesidad de reconocer esta diversidad de experiencias que provienen del mundo indígena. Si queremos hacer una auténtica discusión sobre la construcción de paz en el país, debemos aprovechar, enriquecerlos, conocer y discutir esos otros imaginarios, esos otros sentidos de paz, esas otras apuestas y experiencias de paz. Así vamos a aportar para discutir públicamente la creación pues, de la paz en el país. Muchas gracias.